vámonos al libro de Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 1 hasta el verso 6. Vamos a leer en esta mañana una escritura, a ver lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta mañana. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. En esta mañana nos vamos a centrar en el versículo 1 y 2 y el verso 6. Y vamos a analizar cuál es el espíritu de Dios. El espíritu que nosotros tenemos en nuestros corazones, que Dios ha puesto cuando nosotros creímos en Jesús. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Que está, dice Juan, ¿dónde está? En el mundo, ¿verdad? Dice que ya está en el mundo. En los tiempos de Juan, que ya han pasado cerca de 2000 años. Si Juan escribió esta carta, vamos a decir, unos 40 años después, aquí pues tendremos cerca de unos 2000 años ya. Y si en ese tiempo el espíritu del anticristo estaba, ahora estará más arraigado, ¿verdad? Han salido tantas cosas, ¿verdad? A través de la tecnología, que nos están llevando a nosotros a otro terreno. En Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos dice aquí el apóstol Pablo, ya no Juan, sino el apóstol Pablo dice: examinadlo todo, examínalo todo, y dice: retened lo bueno. Todo lo tenemos que examinar. Tenemos que quedarnos con lo que es bueno. Y para nosotros poder entender exactamente cuál es el espíritu de Dios, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el espíritu de Dios? O que esa persona que me está compartiendo de la palabra de Dios tiene en realidad el espíritu de Dios, o en él está operando otro espíritu que no es de Dios. Nos tendremos que ir al capítulo 3 de Primera de Juan. En el capítulo 3 nosotros encontramos en el verso 24
que nos dice lo siguiente, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. O sea, Él nos ha dado un Espíritu, que ese Espíritu da testimonio de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque hay un fruto. Hay un fruto y ese fruto se tiene que ver. Yo tengo un árbol de manzano y yo no puedo ir a cosechar pera. Yo no tengo un árbol de pera, yo tengo un árbol de ¿qué? Manzano. ¿Y el manzano qué es lo que va a dar? Manzana. Entonces, si Dios ha puesto en mi corazón un espíritu, su espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo da fruto. Y esos frutos nosotros lo encontramos en Gálatas capítulo 5. A partir de versículo 18 en adelante nosotros encontramos, ¿cierto? Que da, ¿qué? Como resultado, da amor, da gozo, da paz, da paciencia, ¿cierto? Y esto tiene que salir de mí. Cuando ustedes me encuentran por la calle, ustedes tienen que ver en mí reflejado lo mismo que están viendo aquí en la iglesia. Yo siempre digo, yo no tengo dos clases de ropa. Yo tengo una clase de ropa. Física y espiritual. Con la misma ropa que yo no, escucha bien, que yo no puedo venir a la iglesia con esa misma ropa. Yo no puedo ir a la calle, tú no me vas a ver con ella. No sé si me entiendes, porque el fruto del Espíritu que está en mí tiene que verse. Pero yo estoy poniendo solo un ejemplo de la ropa. Lo mismo que yo hablo aquí, yo lo tengo que hablar en la calle, lo tengo que hablar en mi casa. ¿O no? Porque es el fruto, tiene que estar donde quiera que está. El árbol está allí plantado, un naranjo. Y ese naranjo, de ahí no se mueve. Ese naranjo todos los años va a dar naranja. ¿O no? Entonces el cristiano tiene que producir fruto. ¿Fruto de qué? Digno de arrepentimiento. El Espíritu Santo mismo, Él da testimonio de quién? De ti y de mí. Él da testimonio. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí encontramos algo más específico. El que tiene el Espíritu Santo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo. Escucha bien. El Espíritu Santo no puede pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ¿quién? Es la tercera persona ¿de qué? De la Trinidad. Es Dios mismo y Dios no puede pecar. Y si nosotros testificamos de Dios y nosotros somos hijos de Dios, nos tenemos que dejar guiar a donde Él quiera llevarnos, a donde Él quiera que nosotros compartamos su palabra y donde quiera que tú estás, Él está. ¡Qué maravilla! Donde tú estás, allí está el Espíritu Santo como un guardián, aconsejándote, reprendiéndote,
guiándote, enseñándote, capacitándote y haciendo que tú seas humilde, manso y amoroso. Y una persona que perdona. Qué bonito, ¿verdad? Yo sé que esto todo lo quisiéramos vivir. Yo sé que esto todo lo quisiéramos tener. Ah, hermanos, pero esto cuesta. Esto cuesta mucho, hermanos. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo, un mundo caído, ¿verdad que sí? Un cuerpo pecaminoso y un mundo caído. ¿Cómo nosotros podemos demostrar que el Espíritu que hay en nosotros es de Dios? ¿Y cómo tú puedes conocer que el Espíritu Santo que hay en mí es de Dios y no es un espíritu del mundo? Por el testimonio. El testimonio que da el Espíritu Santo. Escucha bien, ya no es, tú me dirías, pero el testimonio que yo doy. Sí, pero quien tiene que testificar de mí es el Espíritu Santo. ¿No es Dios el que da la salvación? No sé si me entiende. Yo puedo dar testimonio de mí. Yo puedo decir, yo soy la mejor persona. Yo soy el hombre más amoroso. Yo soy el padre perfecto. Yo soy el mejor padre del mundo. No hay otro como yo. Yo puedo testificar de mí. Yo puedo decir todo lo que yo quiera bonito de mí. Vete y pregúntale a la mujer a ver qué va a decir de mí. Si ella va a decir lo mismo, vete, pregúntale a mis hijos a ver si van a decir lo mismo de mí. Algunas cosas buenas tendré, pero igual van a sacar todas las cosas peores. No lo sé, pero yo no puedo testificar de mí. Ahora, lo que yo hago, ustedes sí pueden testificar de mí. Ustedes sí pueden por la forma en que yo vivía. No, antes, hace unos años, era travieso, pero ahora veo que ha cambiado. Eso podrían testificar de mí los que me conocen, ¿o no? Claro que sí, pero el Espíritu Santo escudriña, ¿qué? El corazón, mis sentimientos, mis emociones, todo lo que yo hago y lo que yo voy a hacer, Él lo conoce y Él da testimonio de mí. Y eso se hace, ¿qué? Visible. ¿Por qué? Porque Él lo hace público. Da testimonio. Escucha, el Espíritu Santo hace dos cosas en nosotros. Nos hace amar y nos hace creer. Eso es lo que Juan quiere decir aquí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino tenemos que probarlo. Dice, el primer fruto del Espíritu es amor. Él hace producir en nosotros, ¿qué? Amor. ¿Y qué otra cosa dice? Lo primero que dice, no creáis a todos espíritu. Y en el versículo 24 del capítulo 3 nosotros hemos leído que nos dice que tenemos que creer en quién, en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Entonces el Espíritu Santo, esa es la función que él hace. Dos cosas. Produce amor en nosotros y hace que la persona crea en él. Cuando tú evangelizas a una persona, cuando tú le hablas, le compartes del evangelio, ya el Espíritu Santo ha puesto en esa persona el querer escuchar la palabra. Cuando tú vas a una persona que no conoce de Dios y tú le dices a esa persona que quiere compartir de la palabra del Señor con él, que tú quieres hablarle del Señor con él, ¿qué es lo que esa persona te va a decir? Yo no quiero
nada de Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Eso es lo primero que te va a decir, ¿o no es eso? Yo creo que sí, que es eso lo que te vas a decir. Pero si el Espíritu Santo ya ha puesto en esa persona el sentir, el querer escuchar la palabra del Señor, lo va a hacer, te va a prestar atención, va a escuchar la palabra. Escucha, ¿qué es un testimonio? Tú me podrías decir, bueno, lo que una persona dice, lo que una persona testifica, sería correcto. Escucha lo que es testimonio, es la presentación de una evidencia que ayuda a un jurado a decidir la verdad de una declaración. Ahora te lo explico para que me pueda entender mejor. Yo he cometido un delito y a mí me llevan. Vamos a decir, entré a una joyería a robar. Hubieron testigos presenciales que vieron que yo entré allí y también pues hay cámaras de vigilancia, ¿no? Y el dueño dice haber sido, ¿vale? Llevan las pruebas, llevan a los testigos van a reconocerme, van a decir sí, es él. Fue él. Ahí están, ¿qué? La grabación de la cámara y hay personas que están testificando que sí. ¿Y qué hace el juez? Me condena porque hay que testimonio de personas y hay prueba contundente que me condenan. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Da testimonio que tú eres hijo de Dios. Que el espíritu que hay en ti es de Dios, no es el espíritu del mundo. ¿Cuál es la evidencia entonces que presenta el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones? ¿Cuál es esa evidencia? Está clarísimo, tú me dirías, pues el amor. Claro que sí, que es el amor. El Espíritu Santo pone dentro de nosotros un humilde corazón que está lleno de amor. Pero no solo se queda ahí. Vale, yo tengo amor y ya está. No. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y a la sociedad. Pero ¿cómo a mi espíritu, el Espíritu Santo? Sí. Recuerda que el Espíritu Santo no está solo en mí. ¿Y lo demás entonces qué pasaría con ellos? ¿Y qué pasaría entonces su morada? Porque el Espíritu Santo, si es Dios, ¿dónde mora? Arriba. Entonces, ¿qué? ¿Cómo así? Pues está clarísimo que Él ha puesto un poquito del Espíritu Santo en mi corazón. Que es suficiente, escucha bien, es suficiente para presentar una evidencia que es el amor y que ese amor además, él solo, escucha bien, puede producir un desbordamiento de gozo que viene de Dios y que a la vez fluye para satisfacer las necesidades, no mías, sino de los demás. Cuando hablamos de obra de caridad, ¿no? Que hay que hacer el bien a los demás, ¿por qué nosotros lo podemos hacer? Porque cuando yo veo una persona necesitada, no me importa quedarme sin zapatos y darle mis zapatos a él, bueno, si el número es compatible, claro está. Porque Dios ha puesto un amor que rebosa de satisfacción. ¿Lo entiendes? Ahora, si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, tú no vas a tener un amor
rebosante. Tú no vas a tener un amor que tenga compasión por los demás. Entonces ya lo que vas a tener, en vez de ser un amor que rebosa, sería ya una especie de orgullo que tú lo haces para vanagloriarte y decir, yo le di a fulano, yo hice esto, yo hice aquello. Y la Biblia dice que el que es de Dios da con una mano y la otra mano se entera o no se entera. No se entera la otra mano, pero ¿qué quiere decir eso? Si las dos manos están pegadas en el cuerpo, como una mano no se va a enterar que dio a la otra. No, quiere decir que no sale a vanagloriarse. No se goza por lo que ha hecho. Solamente lo ha hecho a cambio de ¿qué? De nada. Un silencio absoluto. Pone que amor en nosotros. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que nos hace creer. Juan nos dice que debemos de comprobar, analizar, debemos de observar, ¿cierto? Debemos de escudriñar si eso que estamos hablando viene de parte de Dios. Hay una iglesia aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, alguna iglesia de Tesalónica, creo que es, si no me equivoco, que lo de Berea, la iglesia de Berea, esta iglesia dice que ellos no se conformaban con lo que los apóstoles y los discípulos iban a predicarle, con lo que ellos le compartían, no se conformaban con eso. Ellos tenían que ir a las escrituras y comprobar que lo que ese predicador compartió ese día estaba escrito. Estaba en las escrituras. Hoy día nosotros nos conformamos solamente con lo que me dijo el pastor, con lo que dijo el predicador, y no vamos a las escrituras. Nos conformamos con eso y ya está. Hermanos, yo me gozo cuando yo veo que los hermanos están anotando, porque yo sé que cuando llegan a la casa o cuando tienen un tiempo van a repasar y van a comprobar si lo que estoy diciendo es verdad. Es así, hermano, como tiene que ser. Un día estaba en una conferencia, estuve rellenando, escribiendo todos los pasos. Y me dijo alguien, "Oh, cuidado con con lo que se diga, porque todo lo anota." Sí, a mí me gusta anotar todo lo que se está comprobando. Yo necesito comprobar si lo que me está diciendo es verdad o me está sacando el texto de contexto. La escritura son para eso, hermanos, para escudriñarla y así podemos saber que es de Dios lo que me está diciendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, nos dice lo siguiente, verso 23, y este es su mandamiento. Escucha cuál es el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento. Que creamos, escucha bien, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Yo me atrevo a decir que este verso abarca todo el contenido de lo que es la primera carta que tiene 5 capítulos del apóstol Juan. Todo el contenido, si tú quieres leerlo o no quieres leerlo, los 5 capítulos, con que tú leas este capítulo, pero claro está, si tú lo haces, si tú lo pones en práctica. Porque muchas veces leemos, pero no lo ponemos en práctica. Aquí que dice que debemos de creer en Jesucristo, que debemos de ¿qué? De amarnos. Pero no me quedo ahí, hermano. Me atrevo a decir que todo lo que contiene
la Biblia está cumplido ahí en ese verso. Tú me dirías, pero ¿cómo así? Te estás equivocando. No. No, sin lugar a duda, no me equivoco. Jesús le dijo a el grupo que le seguía, a la multitud, él le dijo en el capítulo 5 del libro de San Juan, no tengo el verso, pero sé que está ahí. Él le dijo, todo lo que escribió Moisés habla de mí. Todo lo que Moisés escribió habla de mí. ¿Y qué fue lo que Moisés escribió? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Bueno, no está en orden, pero son los 5 libros que él escribió. ¿O no? Y si el Pentateuco, todo habla desde Génesis hasta Deuteronomio, habla de Jesús, el tabernáculo, incensario, los querubines, todo el utensilio que estaba allí, a donde el arca del pacto. Si todo eso habla de Jesús, representa a Jesús, el Cordero, todos los sacrificios, aunque no encontramos allí la palabra Jesús, del mismo Jesús dice que todo eso habla de qué? De Él. Y si Juan ahora nos dice a nosotros que debemos de creer en el nombre de Jesús, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todos apuntaba a Jesús. Todo hacia Él. ¿Por quién es que somos salvos? No es por Él. No es por Él que somos salvos. ¿Acaso ya tenemos que sacrificar un cordero para que Dios nos perdone? No. ¿El cordero quién fue? Jesús. Es a Él que tenemos que creer. Hermano, y este es el mandamiento, que creamos en el Hijo. Este es el mandamiento. Lo demás que nosotros podemos entender, comprender, analizar, vivir, todo lo demás que esté fuera de creer en Jesús y de amarnos unos a otros, ¿sabe qué? Normas humanas. Todo lo demás son normas, son requisitos que nosotros hacemos para complementar. En las iglesias hay normas y hay requisitos que no llevan a la salvación. Jesús es la salvación. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para conocer a Jesús, y Él es que nos perdona nuestros pecados. Él murió en la cruz de Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces es a Él que nosotros tenemos que creer. Si no crees en Jesús, no podrás ser salvo, no podrá crecer espiritualmente, no podrá testificar de Él, porque tú no lo conoces. Si tú no conoces a una persona, tú no puedes hablar de esa persona. ¿Qué es lo que vas a hablar? Vas a hablar lo que a ti te parezca hablar, pero ¿será verdad? No, no es verdad. Hermanos, es Cristo el que nos guía a nosotros. Mira, a entrar por la puerta del rebaño. Él es el pastor. El mandato global de esta carta es que creamos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, Juan nos está hablando de creer en Jesús y de amar. Todo lo que Juan está hablando es guiándonos a conocer a Cristo. Esta es la evidencia
de que somos de Dios y que Dios vive en nosotros. Si conoce a Jesús, pero si tú lo conoces de verdad. Capítulo 2 del verso 2 del capítulo 4 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En esto conoced cuál es el Espíritu de Dios. El que confiesa, confiesa que Jesucristo vino en carne, este es de Dios. Confesar, ¿qué es confesar? Confesar no es más que ponerte de acuerdo, ¿o no? Ponerte de acuerdo. Yo lo he hecho. ¿Qué es confesar? Estar de acuerdo o aceptar que ha cometido un error. Eso es confesar. Antes se iba, bueno, o normalmente, no sé si tú has ido, ya eso ya no lo hacemos, lo hacen los del mundo. Van y le tocan la puertica al cura y se va a confesar, ¿cierto? Y le confiesa todo lo que tú has hecho, todo lo que, ese remordimiento que está ahí, y él te dice: reza un par de Marías y tus pecados son perdonados, ¿no? Yo nunca he ido, yo lo he escuchado más o menos, ¿no? Confesar, va y confiesa, el padre y tú te ponen de acuerdo y ya está, ¿no? Es testificar, es ponerte de acuerdo, ¿cierto? Confesar. Pero ¿qué sería? ¿Qué sería? La prueba, ¿no? Es que lo que tú estés diciendo tenga una estrecha relación con lo que dice que la palabra de Dios. Es así, hermanos. Lo que yo estoy testificando, lo que yo estoy confesando, tiene que tener una estrecha relación con lo que dice la palabra de Dios. Escucha, yo puedo pagarle a cualquier persona de ahí fuera y decirle: te voy a dar 1,000 euros para que venga a compartir a la iglesia el próximo domingo, pero yo quiero que tú digas esto, y yo le escribo y paso tiempo con él ensayando lo que él va a decir, aunque no sea cristiano. Y esa persona puede venir aquí y hablar y dar ese mensaje, y ustedes pueden decir amén, gloria a Dios y todo, ¿o no? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que sí, que se puede. Creo que sí. Que yo puedo traer una persona que no sea cristiana pagándole para que hable lo que yo quiero, y todos decimos: qué mensaje. ¿O no? Claro que sí. Pero el espíritu que hay en esa persona es de Dios. Pero hay muchos predicadores que son pagos o no son pagos, solo para predicar. ¿O no? Sí. Pero ¿pastorean a las ovejas o son solo pastores por el dinero? Sí, yo me atrevo a decir que sí, hermanos, que hay mucho. Porque yo conozco pastores que han abandonado de ser pastor porque la ofrenda no alcanzaba para pagarle. Entonces no amaban al rebaño. No estaban cumpliendo con lo que Dios. Entonces el espíritu que había en él, ¿qué era? ¿Era de Dios o era del mundo? Entonces podríamos decir que el espíritu que había en él era del mundo. Escucha Mateo capítulo 7, versículo 21. Oye lo que dice Jesús aquí. Esto ya no es Mateo que estaba escribiendo. Mateo escribió lo que Jesús dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo puedo testificar, yo puedo hablar bonito, pero si el Espíritu Santo de Dios no está en mí, y si yo no he aceptado a Cristo y yo no he creído en Cristo de verdad, de todo corazón, con profundidad,
Puedo hablar muy bonito, pero de nada me va a valer a mí. Escúchame, mis hermanos y mi amigo. Hay muchas personas en las iglesias que son salvas a través de personas pecadores que están predicando el evangelio y no lo viven. Muchos. Han salido grandes predicadores a través de que una persona que vive en el pecado con doble vida le ha predicado y esa persona sí ha creído de verdad en Jesús. Y ha empezado grande en ministerios. Yo lo he visto, eso yo lo he vivido, hermano. Grandemente. Es tremendo. Podemos compartir de la palabra de Dios. Podemos vivir en la iglesia si queremos, aquí todos los días, dormir aquí, todos los días, leer, cantar, orar. Pero si no lo hacemos de corazón, no estamos haciendo absolutamente nada. La confesión no son más que mera palabra. Confesamos, pero no son más que palabras. Yo te voy a decirte ahora mismo una confesión. Tú, que solamente es de palabra. Tenemos hijos, los que no tienen hijos han sido hijos y sabrán entender lo que voy a decirle. Todos aquí hemos sido hijos, ¿verdad? Pero también somos padres y tenemos hijos. Y nos llegan la queja de otros padres que tu hijo le ha pegado, riñó con el mío, le ha pegado y viene la queja. Y yo le digo a mi hijo o a mi hija, oye, vete y pídele perdón. No, que él también él me ofendió. Que le vas a pedirle perdón y le obligo a que le pida perdón. Y mi hijo va de mala manera, porque yo lo estoy obligando, y le pide perdón al otro niño. Vale, te perdono. Pero ha confesado que lo perdona. Lo ha hecho él porque él quería hacerlo y se ha aliviado su corazón. O yo le he hecho más carga, le he echado más carga al corazoncito de mi hijo. ¿Qué ustedes creen? Pues yo creo que yo le he puesto más carga al corazón de mi hijo porque yo le he obligado. Él no lo ha hecho porque él ha querido, no. Él ha hecho por obedecerme a mí, por cumplir conmigo. Pero en su corazón él no ha descargado. Él sigue estando cargado en su corazón. Él no lo ha hecho. Hermanos, y así podemos estar nosotros. Nuestro corazón cargado de las cosas de este mundo. Y no hemos aceptado de verdad, de todo corazón, a que de verdad nos perdona, que de verdad nos da la vida a nosotros. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y creemos de verdad, damos fruto. Y se ve el alivio, se ve ese cambio en tu rostro. Se te van todas las cargas. Hay muchos que dicen que el cristiano no se enferma. Pero yo quiero decirte, hermano, no es que estoy confirmando que el cristiano no debe de enfermarse. Pero si tú vives bien con Dios y tú tienes alegría, tienes gozo, tienes más posibilidad de no enfermarte físicamente en el estado emocional. Tu estado de emocional, si está bien, tu cuerpo se enferma menos. Eso está comprobado, hermanos. Se enferma menos. Nosotros nos aliviamos. Entonces, tan siquiera por esa razón, deberíamos nosotros de buscar más a Dios. Pero no sea esa la razón, sino que la razón tiene que ser porque yo quiero salvarme. Porque yo quiero ir a vivir con Cristo en el reino de los cielos. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, no al hombre, sino a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas maldad. Tú no necesitas venir a la iglesia para confesar tu pecado. Tú no necesitas llamar al pastor para confesarle tu pecado.
Tú lo único que necesitas es que en el mismo momento en que tú has reconocido que tú eres pecador y que tú no necesitas arreglar tu vida con Dios, dobla tu rodilla y pídele al dador de la vida que te perdone. Y Él lo hará. Él lo hará, hermano. Ahora, si te sientes mejor orar con una persona para que esa persona también ore por ti, gloria a Dios. Está muy bien hacerlo, hermanos. Pero no necesitamos otra persona para nosotros ponernos a cuenta con Dios. Luego Dios lo va a hacer públicamente, tu confesión. Luego Dios se va a glorificar públicamente en tu vida. Y lo demás vamos a ver el cambio. Dios va a transformar tu vida. ¿Qué es confesar? Entonces, aquí, ¿qué es confesar? Según el texto bíblico, no es solo decir la palabra, sé que soy un pecador y nada más. No, no es eso. La confesión debe de ser sincera, hermanos. Una confesión sincera. Tiene que salir del corazón. Debe ser más que palabra. Un arrepentimiento verdadero que dé una convicción de la verdad de que tú lo has hecho. Y eso se ve, hermano. El Espíritu Santo da testimonio de un cristiano produciendo el fruto del amor y una confesión genuina de creer en Él. Hermanos, el versículo 6 del capítulo 4 nos dice, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Yo quiero que te quede con esta palabra. El que conoce a Dios te oye cuando tú vas a compartirle de Jesús. Él te oye porque conoce a Dios. Escucha, lo contrario dice, el que no es de Dios no te oye porque no conoce a Dios. Ojalá sea un predicador excelente. Si tú vas a compartir de la palabra de verdad y te rechaza, no es de Dios. Hay muchos predicadores, muchos cristianos que no aceptan una corrección. Y tú le mandas un texto bíblico y te dice, yo no necesito eso porque Dios que yo sigo es el Rey, el que me bendice, el que me prospera. No aceptan que tú le des un texto bíblico o que tú le hables o que tú le hagas una corrección. Están envanecidos. El cristiano genuino, el cristiano de verdad, acepta cualquier corrección, ojalá sea de un perrito que ande por ahí. Sí. No le habló una asna a un profeta que iba a maldecir al pueblo de Israel. ¿Le habló o no le habló? Lo dice la Biblia. Una burra le habló a Balaam. Sí. Y Dios puede utilizar cualquier persona para corregirte y hacerte volver del error y hacerte conocer la verdad. A mí no me importa que un niño a mí me corrija, lo voy a aceptar. Tampoco me importa que una persona de 120 años me corrija, lo voy a aceptar. El cristiano tiene que ser, ¿sabe qué? Flexible al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el Espíritu del mundo? En eso, hermano. En eso lo vamos a conocer. Te oye, el que es de Dios nos escucha. El que no es de Dios no escucha. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, termino en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 16 y 20. Con este texto bíblico termino. Mateo capítulo 7, verso 16 hasta el verso 20. Vamos a leer
estos 4 versos aquí, Jesús hablando. Jesús hablando. Escucha la conversación que Jesús está aquí teniendo. Leamos desde el verso 15 porque me gusta que haya más claridad en la escritura. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y a partir de este verso podemos entender qué es lo que Jesús quiere decir en los demás versos. Dice verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los lobos rapaces, a los falsos maestros. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por su fruto lo conocemos. El fruto que yo doy es visible y ustedes van a conocer si soy de Dios o no soy de Dios. El fruto que da Ramón se ve, es visible. Y ustedes cuando se acercan a Ramón y le piden un favor o un consejo, ustedes van a ver si él es de Dios o no es de Dios, porque el consejo que va a dar o es sabio bíblicamente o es necio en la cosa del mundo. Bueno, perdóname Ramón que te coja a ti por confianza, pero yo sé que tú eres una persona de Dios. Hermano, conocemos a los demás por el fruto. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde en esta mañana. Y ojalá, hermano, que el Espíritu que haya en cada uno de nosotros sea el Espíritu Santo de Dios y nosotros nos despeguemos de las cosas vanas de este mundo, de la filosofía del mundo y del espíritu que opera en la sociedad. Que Dios le guarde y Dios le bendiga.